Y si ese cumplimiento que estás esperando recibir comienza con algo que estés dispuesta o dispuesto a soltar. Escúchame, quizás le estás pidiendo dirección al Señor o le estás pidiendo ayuda para vencer esta tentación que sigue surgiendo en tu vida. Quizás estás orando por ese cumplimiento que tanto has estado esperando y tu vida en estos momentos está atravesando una temporada donde te sientes distraído, distraída, abrumado, abrumada, o quizás estás con una sed y una hambre espiritual. Y has orado: Señor, ayúdame, enséñame qué es lo que tengo que hacer, ayúdame a ser libre de esto, guíame por qué decisiones debo de tomar y qué camino debo de conducir. Pero ¿qué tal si yo te dijera que la respuesta no está en añadir más cosas a tu agenda, sino en soltar lo que Dios te está pidiendo? ¿Y qué tal si yo te dijera que Dios te está invitando a que dejes todo en sus manos, a bajar el ruido, a crear espacio, a volver tu corazón al corazón de Él y a reconocer su presencia? Porque la oración nos enseña a entrar en la presencia de Dios, pero el ayuno nos enseña a hacer espacio para esa presencia y a soltar aquello que está compitiendo por nuestra atención. Y de eso se trata esta clase. Hola, soy la pastora Verónica Rodríguez y bienvenido nuevamente a nuestra serie En Él. Y esto es un espacio donde permanecemos fundados en 3 pilares: verdad bíblica, renovación y formación. Y aquí aprendemos a vivir arraigados, caminando en la verdad que se encuentra en Colosenses 3:10, que dice así: vístanse de su nueva naturaleza y renuévense mientras aprenden a conocer a su Creador y se vuelven o se parecen a Él. Hoy llegamos a la clase número 7, ayunando en Él. Y vamos a estar desglosando la verdad que Cristo estableció sobre el ayuno. Porque ayunar no se trata solamente de aquello a lo que renunciamos. Se trata de aquel a quien le hacemos espacio cuando estamos renunciando, cuando nos estamos rindiendo. Así que rápidamente te voy a invitar que entres conmigo al primer pilar, la verdad bíblica, ¿verdad? Y vamos a aprender y a desglosar qué Cristo tenía que decir sobre el ayuno y cuán importante es esta disciplina espiritual para nuestras vidas. Ok, cuando escuchamos la palabra ayuno, ¿en qué piensa? Muchos de nosotros pensamos en comida. Pero mi gente, ayuno es mucho más que dejar de comer. Si ayunar es humillar nuestra alma delante de Dios, es negarnos voluntariamente a algo, muchas veces a comida, a las redes sociales, a quizás unos gustos, por un periodo de tiempo para buscar en oración y en su palabra al Señor. Arrepentirnos de aquello que Él nos revele, escuchar su dirección, interceder por otros y entregarnos completamente a la obra maravillosa que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Por eso, el corazón y la esencia del ayuno cristiano no está centrado en las personas, en ti, en mí. Está centrado y fundamentado en Dios. Y es que el ayuno crea una interrupción intencional, porque a veces uno ni cuenta se da de cuán dependiente uno se ha vuelto hasta que decida apartarse de esas cosas por un tiempo. Y ahí precisamente es que el ayuno comienza a mostrarnos cosas. Nos puede revelar nuestros apetitos, nos puede revelar nuestros apegos, nos puede revelar las dependencias que tenemos en otras cosas que no son Dios, nos puede revelar nuestras distracciones y nos puede revelar qué cosas están ocupando un lugar que le pertenece a Dios y están siendo obstáculos para que la presencia de Dios fluya con libertad en nosotros y a través de nosotros. Y entonces es en ese lugar que tenemos la oportunidad de traer todo eso que se nos revela a través del ayuno delante de la presencia del Señor y decirle al Señor: Padre,
Abba Padre, Abba bueno, aquí está. Yo no quiero que nada más ocupe el lugar que solamente te pertenece a ti. Y cuando hacemos eso, nuestras vidas cambiarán. Vamos a aprender lo que Jesús enseñó sobre el ayuno en Mateo 6, 16 al 18. Te quiero invitar que lo busques en tu palabra en estos momentos si tienes la oportunidad. Si no tienes la oportunidad, no te preocupes. Lo que sí te voy a decir es que escuches intencionalmente, que aclares tu mente y que prestes atención a esta palabra. Yo creo firmemente que la palabra del Señor es una semilla y que a veces las distracciones, el ajoro, los apegos de la vida, lo que hacen es que quieren plantar esa semilla entre la tierra seca, entre arbustos, pero Dios quiere sembrar esta semilla de revelación en tierra fértil y nosotros somos parte de eso. Te pido que ahora aclares tu mente y que escuches la palabra del Señor que Él tiene para ti en la revelación del ayuno en Mateo 6, del 16 al 18. Lo voy a poner aquí en pantalla si tienes la oportunidad de leerlo juntamente conmigo. Jesús enseñó sobre el ayuno y Él dijo, cuando ayunes, no pongas una cara triste como hacen los demás hipócritas, pero tú, cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que tú haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Quiero que te fijes en algo. Jesús dice cuando ayunen. No dice, y si deciden algún día ayunar. Esa es la primera enseñanza. Jesús esperaba que el ayuno formara parte de la vida espiritual de sus seguidores. Pero también deja claro algo en este versículo. La motivación, la postura del corazón con respecto al ayuno importa. No ayunes para llamar la atención, decía Jesús. No ayunes para impresionar a nadie. No ayunes para que digan, wow, qué espiritual es esa persona. No conviertas tu sacrificio a Dios en un espectáculo. Porque el ayuno no se trata principalmente de lo que otros ven. Se trata de lo que ya Dios está viendo dentro de ti. Amén. Entonces, los fariseos habían tomado algo que debía acercarlos a Dios y lo habían convertido en una oportunidad para recibir reconocimiento. Se cree en la historia que los fariseos en este tiempo ayunaban los lunes y los jueves, todas las semanas. Y Jesús lo que estaba haciendo era corrigiendo precisamente eso, la motivación del corazón. Porque tú puedes ayunar y todavía estar centrado en ti mismo. Tú puedes renunciar a algo, pero todavía profundamente estás buscando reconocimiento y aplausos. Tú puedes parecer súper espiritual por fuera, pero mientras tanto tienes el corazón bien lejos de Dios. Y Jesús en este momento nos está invitando a algo más profundo, igual que invitó a sus discípulos, a ayunar de manera correcta, a ayunar arraigados en Él. Es que el ayuno le enseña a nuestra alma. Yo no tengo que obedecer cada deseo, cada apetito, cada antojo que aparece. Yo, en vez de satisfacer inmediatamente el deseo, busco y anhelo a Dios. En vez de distraernos, lo que hacemos es que nos enfocamos. En vez de correr a llenar ese vacío, esperamos en Él. En vez de depender de lo que nosotros sentimos o estamos pensando o nuestras perspectivas, nuestros patrones tóxicos, aprendemos a depender del Señor y agarrarnos de su verdad y su palabra. Y es que a través de las Escrituras vemos cómo el ayuno se hacía constantemente y cómo los grandes héroes de la fe utilizaban el ayuno en momentos de oración, arrepentimiento, dependencia, dirección y búsqueda de Dios. Moisés ayunó, David ayunó, Esther convocó al pueblo a ayunar y ayunó ella también. Daniel ayunó y Jesús ayunó. Tú y yo fuimos creados para ayunar, ¿verdad? Se nos ha hecho un llamado, una invitación a ayunar en Él.
nosotros también somos llamados a desarrollar esa disciplina espiritual. Y cuando yo estaba meditando sobre estas cosas, yo le decía al Señor, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué es que ayunamos? ¿Verdad? Y es importante que sepamos por qué es que estamos ayunando, por qué nosotros ayunamos y nos acercamos al Señor de esta manera. Y es que cuando las personas necesitaban conocer en la palabra la voluntad o la dirección de Dios, ellos ayunaban. Y seamos honestos, hay momentos en que uno se encuentra en una encrucijada, en un momento decisivo para nuestras vidas y necesitamos ayunar para buscar dirección. Está esas preguntas de ¿me quedo o me voy? ¿Comienzo o espero? ¿Hablo o me quedo callado? ¿Aprovecho esta oportunidad o la dejo pasar? ¿Verdad? Y muchas veces nuestro primer impulso es llamar a alguien, decirle todo lo que sentimos y decir ¿qué es lo que tú crees que yo debo hacer? Y claro, Dios pone personas a nuestro alrededor para aconsejarnos, personas sabias que nos apoyan, pero el ayuno nos permite detenernos y decir, Señor, antes de escuchar todas las voces, quiero darle prioridad a escuchar tu voz. El ayuno, cuando tú haces eso, no te garantiza que Dios te va a dar una respuesta inmediata, pero sí te aseguro que te ayuda a estar más atento y a rendir nuestra agenda, tu agenda, delante de Dios. También podemos ayunar buscando libertad, ¿verdad? Podemos ayunar cuando necesitamos y nos sentimos abrumados, atados, luchando con un patrón que quiere seguir como un ciclo vicioso. Cuando hay una tentación que sigue regresando, cuando sientes que hay un sentimiento que está tomando demasiado control sobre tu vida. El ayuno es una poderosa disciplina espiritual para romper eso. Porque cuando aprendemos a decirle que no a un apetito físico y tangible, también estamos entrenando nuestra mente y nuestro corazón a aprender a decir no a otros impulsos que quieren dominarnos. Así que cuando llegue el hambre, puedes convertir ese momento en un momento de oración y decirle, Señor, así como estoy aprendiendo a esperar para satisfacer este deseo de hambre, enséñame también a esperar en ti cuando aparezcan otros deseos y otras tentaciones que no necesariamente sean de tu parte. Y es en ese momento cuando hacemos eso, ese acto pequeño para muchos, que comienza a desarrollarse algo poderoso. Si tienes hambre de libertad, busca al Señor. Si necesitas dirección, busca al Señor. Si necesitas romper un patrón, busca al Señor. Sal de la distracción y entra en su presencia. Y lo que amo es que el ayuno nos entrena. Qué poderoso, el ayuno nos entrena y nos enseña. Puedo decir que no. Puedo sentir un deseo sin satisfacerlo inmediatamente. Puedo experimentar una incomodidad sin salir corriendo de ella. Puedo sentir un impulso y escoger la oración y no la reacción. Puedo sentir la tentación y detenerme y huir y volver mi corazón hacia Dios. Esto nos ayuda a reconocer que nuestros deseos no tienen que gobernarnos, que tenemos dominio propio entregado por el Espíritu Santo de Dios. Y Pablo nos recuerda esto y nos dice que nosotros estamos llamados a caminar por el Espíritu y a no vivir dominados por los deseos de nuestra carne. Pero aparte de buscar todo este research sobre el ayuno, que me fascinó la conexión entre la mente, entre el cuerpo y cómo nos entrena para la voluntad de Dios y para poder despojarnos y vivir algo nuevo en Cristo, me pongo a pensar, porque yo soy bien curiosa cuando leo la palabra y el Señor lo sabe, que yo me pongo a pensar, ¿y por qué Jesús enseñaría precisamente sobre el ayuno? Porque el pueblo judío tenía, ¿verdad?, como nación un día que ya ellos separaban para ayunar nacionalmente. Y como les comenté ahorita, los fariseos ayunaban todos los lunes y los jueves ahí fielmente. Y yo digo, Señor, tú eres tan intencional, tú no haces nada sin propósito. ¿Por qué entonces
precisamente luego de que tú les enseñas a orar a tus discípulos, tú entras en esta enseñanza de cómo ayunar. El pueblo de Israel tenía un día nacional que se llamaba el Día de la Expiación, conocido como el Yom Kippur. Y según Levítico 16, del 29 al 31, y en el capítulo 23, del 27 al 32, el pueblo debía afligir sus almas, entendiendo tradicionalmente que era ayunar. Era un tiempo de arrepentimiento, de humildad, de expiación delante de Dios. Entonces yo vuelvo y le pregunto, ¿por qué, Señor, tú estás enseñándole a tus discípulos y a nosotros sobre el ayuno? Porque el problema nunca ha sido simplemente si ayunamos o no. Sabemos que tenemos que ayunar, pero el problema es que está pasando en nuestro corazón mientras nosotros ayunamos. Y cuando el Señor me reveló eso, que se trataba del corazón, de las motivaciones, de la intención, de hacerlo correctamente, de hacerlo en alineamiento con Dios, yo pensé en Isaías 58. Déjame buscarlo aquí rapidito, ¿verdad? Isaías 58. El ayuno que Dios desea. El profeta Isaías escribe esto en su capítulo 58, y es que en Isaías 58 Dios confronta al pueblo porque habían convertido el ayuno en una actividad religiosa externa sin verdadera obediencia. Estaban ayunando, pero sus vidas no estaban cambiando. Y Dios pregunta en ese capítulo, ¿no es este el ayuno que yo he elegido? Entonces Él comienza a describir el ayuno que Él desea, el ayuno que a Él le agrada. Y cuando nosotros buscamos eso, empezamos a ver que el ayuno que Dios le agrada en Isaías 58 es el de romper las cadenas de injusticia, ayudar a los oprimidos, alimentar al hambriento, recibir al necesitado, vestir al que está desnudo y el de cuidar a nuestra propia familia. En otras palabras, esto lo podemos reducir en que el verdadero ayuno debe producir una vida transformada. El verdadero ayuno no debe hacernos más orgullosos, pretenciosos o religiosos. El verdadero ayuno debe hacernos más sensibles a la necesidad de los demás. Debe hacernos más servidores. Después de ayunar, nuestra oración debería ser: Señor, úsame. ¿A quién puedo ayudar? ¿Por quién puedo orar? ¿Quién necesita ánimo? ¿A quién necesito perdonar? ¿Quién necesita escuchar de Jesús? Dios, ¿dónde tú quieres usarme? Soy tuyo. Porque Dios no se impresiona con un estómago vacío si nuestro corazón sigue lleno de avaricia, de orgullo y sin transformación. Lo voy a decir de nuevo, Dios no se impresiona de un estómago vacío si nuestra vida no está llena de la marca de su gracia y de la transformación de su Santo Espíritu. Si ayunamos, pero continuamos guardando rencor, si continuamos en patrones, maltratando personas, viviendo deliberadamente en pecado, ignorando al necesitado y persiguiendo nuestros propios deseos, egoístas, ávaros, nos hemos perdido el propósito y el poder que hay en el ayuno. Te podría decir que Jesús e Isaías, ambos estaban diciendo lo mismo, ¿verdad? Jesús e Isaías, ambos nos estaban enseñando lo mismo, que el ayuno involucra varias cosas. El estómago que se rinde, el corazón que se humilla, las manos que sirven y la vida que se entrega y se rinde a Dios. Y cuando entendemos eso, podemos orar: Espíritu Santo, examíname, límpiame, guíame, dame poder, úsame, que este ayuno me acerque más a ti, Jesús, y que haga de mi vida una vida en total obediencia, rendida a tus pies, obediente a ti. Amén. Y vamos a entrar entonces al pilar número 2 de nuestra clase de renovación. Antes de entrar a la renovación, quiero dar un testimonio. Muchas veces el Señor nos pide varios ayunos. Y yo recuerdo particularmente cuando Dios
rompió muchas de las cosas dentro de mí a través de un ayuno especial en el año 2020 por 90 días. Me pidió un ayuno de 90 días de silencio y para los que me conocen saben que yo hablo bastante, me encanta enseñar, me encanta predicar, me encanta aconsejar, me encanta amar a las personas. Pero en este momento Dios me estaba pidiendo un ayuno de 90 días en silencio, que no podía salir de mi casa, no podía enseñar, no podía dar clases, entrenar en mi trabajo. Y fue algo que al principio yo me quedé como que un poquito sorprendida. Pero la manera en que Dios lo hizo fue tan maravilloso. Fue un día que estábamos terminando las 24 horas de oración, ¿verdad? Y era la última sesión que yo hacía en vivo, que era de 11 a 12 de la noche. Y cuando terminamos, yo caí rendida a los pies del Señor con toda y frente llorando. Y tomo una libreta y empiezo a escribir. Y cuando abro mis ojos, veo que la libreta dice ayuno de silencio por 90 días. Y a los 5 minutos me llama mi amiga Baby Joe diciéndome, sin saber lo que estaba pasando, me llama y me dice, Dios te dijo que hicieras algo, hazlo. Y yo sentí esa convicción y simplemente le dije al Señor, no entiendo, pero voy a ser obediente a lo que tú me dices. Y cuando soy obediente a lo que Él me dice y lo hago, fue una temporada que yo la describo como esos 3 meses que yo morí. Él me enterró y me resucitó, ¿verdad? Él cambió cosas dentro de mí que yo no sabía. Como decía el salmista David, examíname, Dios, y ve si en mí hay camino de perversidad, ¿verdad? Purifícame. Eso fue lo que Dios hizo conmigo, porque luego, en agosto 30, yo viviría una de las peores temporadas de toda mi vida, especialmente con mis hijos. Y yo siempre describo esa temporada como una temporada de un suplir sobrenatural para el futuro. Yo estaba haciendo storage, estaba supliendo y llenando, y el Señor estaba purificando, limpiando. Y desde ese 2020, ese ayuno, yo no he sido la misma persona jamás. Y todos los años el Señor me pide esos 3 meses de silencio, donde yo cierro mi agenda, no doy clase, y me paro en silencio para poder estar en la presencia de Dios y escuchar y rendirme a sus pies y pasar tiempo con Él, ¿verdad? Para poder cada día ser transformada, ser refinada, ser cambiada, y que Él pueda hacer con mi vida lo que Él anhela y Él quiere. Yo no sé si Dios te está pidiendo algo así a ti o te está pidiendo algo más pequeño, pero yo quiero decirte que vale la pena obedecer a Dios. Dios es un Dios tan maravilloso. Y si Él te está pidiendo que tú le rindas algo, que tú le entregues algo, que te acerques a Él y que ayunes plantado, arraigado, arraigada en Él, que lo hagas, que obedezcas, y tú vas a ver lo que Dios va a hacer en ti y a través de ti. ¿Ok? Amén. El segundo pilar es la renovación, y ustedes saben que nosotros comenzamos con nuestros 4 pasos, la renovación, ayunando en Él. Mira, el ayuno también requiere que renovemos nuestra mente y nuestra manera de pensar antes de hacer esta disciplina espiritual. Porque algunos de nosotros quizás hemos aprendido ideas sobre el ayuno como el ayuno es un castigo. Mira, que comer, estar sin comida, yo tengo diabetes, yo no puedo hacer eso. Si alguno ayuna suficientemente, pues entonces Dios me va a dar lo que yo quiero. Si yo ayuno por lo menos 4 o 5 días, Verónica dijo 90 días de silencio, yo voy a hacer eso y Dios me va a dar lo que yo quiero. No, eso no fue lo que yo dije. ¿Verdad? Yo dije que yo fui obediente al Señor, y Dios tiene una palabra, una promesa, un patrón para ti, para el ayuno que Él quiere mostrarte a ti, que tú obedezcas. Otra cosa que los cristianos pueden pensar es: los cristianos de verdad tienen que ayunar por muchos días. Y hay algunas personas que piensan, si yo no sé ayunar y cada vez que trato lo que puedo hacer es como 3 horas, 4 horas, pues si lo que voy a hacer es 4 horas, pues mejor no lo hago. ¿Quién te dijo todas esas cosas? ¿Quién te dijo todas esas cosas? ¿Verdad? Vamos a renovar nuestra mente. Dios nos ha dado maneras de cómo ayunar y obedecerle, porque Él conoce todo. Y si usted
alguna vez en su vida no ha ayunado y necesita como un formato, una guía, nosotros le podemos enviar una, puede comentar abajo, necesito guía de ayuno para comenzar a ayunar, y le podemos, con su información, y nosotros le podemos hacer llegar esa guía para que usted comience, ¿verdad? Que tiene puntos como que comer, si lo va a hacer de comida, si lo va a hacer el ayuno de Daniel, si va a ser un ayuno como el de Esther, ¿verdad? Y todos estos ayunos que aparecen en la palabra, ¿verdad? Y en ese momento podemos entonces darle un recurso para que usted lo pueda seguir, al igual que si usted tiene una condición médica, ¿verdad? Siempre nosotros le decimos que vaya a su médico y le diga, tengo un deseo de ayunar con esta condición médica, con esta situación en la que yo estoy, ¿qué usted me recomienda? Y el médico le va a poder decir también cuáles son sus limitaciones y cuáles son las cosas que usted puede hacer para usted poder obedecer a Dios y tener ese ayuno y rendir su vida al Señor. Amén. Paso número 1, sea real y sin filtro, ¿verdad? Lo que usted está pensando, lo que usted está sintiendo, escríbalo en un papelito, todo lo que tú piensas sobre el ayuno. Puede ser, me da miedo no poder hacerlo, me preocupa tener hambre, no entiendo por qué necesito ayunar, no sé si esto es para mí, ¿verdad? Sea honesto y traiga ese pensamiento a la luz. Número 2, busque la raíz. ¿De dónde viene esta creencia? Ahora, ¿estoy ayunando porque quiero conocer más a Dios? ¿O estoy ayunando porque quiero controlar un resultado? ¿Quiero acercarme más a Dios y por eso es que estoy ayunando? ¿O estoy tratando de manipular las circunstancias? Quiero sacar algo de Dios. Mira, nosotros no podemos engañar a Dios, ¿verdad que no? Dios lo sabe todo, Él ve lo más profundo de nuestro corazón. Así que es importante que tú busques tus pensamientos reales y que le busques a esos pensamientos reales, esas creencias que tú tienes, la raíz. Número 3, ¿qué vamos a hacer una vez tengamos la raíz? Vamos a coger y cambiar la mentira por la verdad. Un ejemplo, en lugar de pensar, si ayuno, Dios me tiene que dar lo que yo estoy pidiendo. Cámbialo por, el ayuno me ayuda a entregar a Dios todo aquello que yo quiero, anhelo y deseo. Y Dios toma esas cosas y Él, que es soberano, que es maravilloso, que es un buen Dios, un buen Padre, lo que va a hacer es que va a transformar nuestro corazón en la posición de ayuno cuando estemos ahí rindiéndole eso a Él, y nos va a mostrar verdaderamente lo que Él quiere hacer. Otro ejemplo, en lugar de decir tengo que hacerlo perfecto, puedes decir, Señor, estoy aprendiendo a buscarte y quiero depender de ti para este ayuno. Muéstrame qué debo de hacer. Amén. Y número 4 es repite la verdad, porque la renovación no ocurre porque consiste solamente de un pensamiento un día, una sola vez. No, la renovación, el cambio, ¿verdad? En esos patrones y en las neuronas que tenemos, ocurre cuando practicas la verdad una otra vez más. Es la imagen de montarte en la bicicleta, ¿verdad? Cuando tenías las rueditas, eras pequeño y tenías las rueditas que te apoyaban, o quizás tu papá o tu mamá te apoyaba, un hermano, y ibas por ahí, poco a poco la renovación, la verdad, va llevándote a fortalecer tu mente, a fortalecer esos patrones, ¿verdad? Esas verdades que están en tu mente, y a quitar todas aquellas, ¿verdad?, que no son verdades. Y entonces tú puedes correr solo sin la ayuda de alguien y también sin las dos rueditas, ¿verdad? Número 3, nuestro pilar, que es nuestra formación. Y nosotros sabemos que cuando nosotros estamos aprendiendo estas clases, ¿verdad?, que establecemos la verdad bíblica, que luego entramos en el proceso, el marco, ¿verdad?, de renovación. Lo tercero es formación, porque nosotros no podemos quedarnos con solamente información. Tenemos que pasar de la información a la aplicación, ¿verdad? Saber sobre el ayuno no es lo mismo que desarrollar la disciplina del ayuno. Y quiero que te enfoques en desarrollar, ¿verdad? Muchas veces nosotros somos bien fuertes con nosotros mismos y escuchamos testimonios como el que yo te estoy diciendo ahora mismo de los 90 días de ayuno y los milagros y las cosas que hemos experimentado. Quizás tú puedes escuchar los milagros de otra persona y decir, wow, yo voy a hacer eso mismo. Pero es importante que tú entiendas esta palabra, desarrollar una disciplina de ayuno, ¿verdad? Que empieces donde tú estás, con un corazón humilde y rendido a Dios, y dejes que el Espíritu Santo te guíe. No es solamente saber, ¿verdad?, qué es lo del ayuno, sino hay que vivirlo. Y aquí hay dos maneras prácticas en las cuales
Yo escogí hace mucho tiempo el ayuno, ¿verdad? La número 1 se llama ayuna con intención. Ayuna con intención. Y es que encuentres un enfoque para el ayuno, ¿verdad? Quizás tú necesitas dirección, sabiduría, rendición, libertad de un patrón destructivo, ayuda con una tentación. Quizás estás intercediendo por alguien que tú amas o quizás simplemente quieres decirle al Señor, Señor, yo quiero conocerte más, quiero verte más, ¿verdad? Si no tenías nada de intención, ¿verdad? O no sabías cómo comenzar, tenemos varios bullet points y te di casi 7. Quizás ninguno de estos 7 son tu caso, pero con intención quiero que tú puedas escudriñar. Una vez Dios te revele esa intención y ese deseo, tú puedas en la escritura, en la palabra, buscar versos con respecto a ese tema y ayunar con intención sobre eso, ¿verdad? Y presentárselo al Padre. Y luego puedes escribir una oración sencilla como esta. Padre, dejo esto a un lado porque quiero estar más consciente y más conectado a ti. Examina mi corazón, muéstrame qué necesita cambiar, dame sabiduría, enséñame a rendirme, enséñame a obedecerte y ayúdame a tener más hambre de ti que de tener control. Ayúdame a tener más hambre de ti que de estar en lo cierto. Ayúdame a tener más hambre de ti, Señor, a depender de ti que hacer las cosas que hacía en el pasado. Porque mi gente, a veces el rompimiento que estamos buscando no viene cuando conseguimos exactamente lo que pedimos. A veces el verdadero quebrantamiento y el verdadero rompimiento llega cuando descubrimos que Dios es suficiente. Amén. Dios es suficiente. Tu hambre puede convertirse en una oración. Tu espera puede convertirse en adoración. Tu ayuno puede convertirse en libertad. Y la segunda cosa que me gusta hacer con intencionalidad se llama rinde y reemplaza. Rinde y reemplaza, ¿verdad? Y aquí es donde la disciplina se convierte en una práctica, ¿verdad? En esa aplicación también. No simplemente elimines algo, sino cámbialo por algo que te acerque más a Dios. A veces cuando las personas ayunan porque son principiantes y no saben y no han sido entrenados, lo que hacen es que dejan de comer, pero no hacen más nada, no leen la Biblia, no oran, no ayunan, o a veces no comen, oran un ratito y se acuestan a dormir. No vamos a hacer eso, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que si te estás saltando una comida, ¿verdad? Utiliza ese tiempo para orar. Si estás ayunando de las redes sociales, el mismo tiempo que pasabas en las redes sociales, utiliza ese tiempo para leer la palabra, búscate un plan y sigue ese plan en el Bible Version, YouVersion Bible App, ¿verdad? Es una aplicación de YouVersion, ¿verdad? Que puedes utilizar planes y te pueden mantener al día y siguen una secuencia bien nítida para que puedas estudiar la palabra del Señor. Si estás ayunando de entretenimiento, quizás de ejercicio, utiliza ese espacio para pausar y adorar. Porque si simplemente eliminas la distracción, pero no vuelves tu corazón hacia Dios, lo único que hiciste fue crear un espacio vacío. Y el propósito del ayuno es llenar ese espacio de Cristo. El propósito de ese ayuno es llenar ese espacio de la presencia de Dios. Quiero que entiendas que ayunamos porque le pertenecemos. Ayunamos porque tenemos a alguien que anhela que le busquemos todos los días. Ayunamos intencionalmente delante de Dios, buscándolo, alejándonos del pecado, rindiendo nuestra voluntad y nuestras vidas a Él. Y cuando ayunamos nos hacemos más sensibles a su voz, más disponibles a la obra del Espíritu Santo. Amada hermana, amado hermano, ayuna en Él y permite que cada disciplina te lleve más profundo en tu relación con Jesús. Este es el momento para decirle, Señor, yo dejo a un lado los deseos de mi carne para buscarte más profundamente. Quiero tu presencia, Dios. Quiero tu dirección. Quiero tu guianza. Quiero tu poder, quiero tu voluntad. Señor, quiero tu voluntad más que aquello
a lo que estoy renunciando temporalmente. Te quiero a ti. Te quiero a ti y nada más. Así que, si este mensaje habló a tu corazón, quiero que hagas dos cosas. Primero, escribe en los comentarios ayunando en Él. Y segundo, comparte esta clase con alguien que está buscando dirección de Dios, que está empezando y te ha dicho que quiere aprender a ayunar. Con alguien que está buscando libertad, intimidad más profunda con Cristo. Soy la pastora Verónica Rodríguez y nos vemos en la próxima clase de En Él. Dios te bendiga.